puerto de Tartus, donde se encuentran los barcos y submarinos rusos, fue atacado. Aviones de combate israelíes lanzaron ataques con misiles contra el puerto de Tartus. A pesar de las repetidas advertencias de Rusia de que cualquier agresión israelí contra Siria es inaceptable, y se han alcanzado acuerdos entre las partes rusa e israelí para prevenir situaciones de conflicto en la República Árabe, hace unas horas los aviones de combate israelíes lanzaron una serie de ataques directamente contra el puerto de Tartus, donde se encuentran los buques de guerra y submarinos rusos. Así lo informa el columnista de la edición siria de Saa News. Según el periodista de la edición siria del Syrian Arab Army News, Israel organizó una incursión inesperada en el puerto de Tartus, infligiendo varios golpes. Más tarde, según el observador sirio, los sistemas de defensa aérea sirios comenzaron a funcionar, gracias a lo cual fue posible derribar con éxito varios misiles disparados. Los aviones de combate israelíes están llevando a cabo una serie de incursiones en el puerto de Tartus desde el espacio aéreo libanés. Explosiones sonaron en el cielo sobre la provincia de Tartus. Los sistemas de defensa aérea sirios comenzaron a contrarrestar objetivos enemigos en el cielo sobre Tartus, se informó. En las imágenes de video presentadas, se puede ver cómo el puerto de Tartus está siendo atacado, consecuencia de las incursiones de aviones de combate israelíes. Cabe destacar que el ataque se llevó a cabo desde el espacio aéreo del vecino Líbano, lo que indica el hecho de que los pilotos israelíes no se atrevieron a atacar el puerto de Tartus, donde se encuentran los buques de guerra rusos con sistemas avanzados de defensa aérea. En el frontal, sin embargo, hay una cierta imagen que supuestamente captura el fuego que comenzó después de los ataques. Sin embargo, la información sobre este tema aún no se ha confirmado. Israel anunció nuevos ataques a gran escala en las afueras de Damasco, a pesar de las advertencias rusas. En Israel, anunciaron su disposición a infligir nuevos ataques en las afueras de Damasco. Según los medios israelíes, esto se debe al hecho de que cerca de la frontera con Israel, hay una alta actividad de las fuerzas iraníes, las unidades sirias y el Hezbollah libanés, que están ocupados fortaleciendo el aeropuerto, donde, como se esperaba, el ejército iraní podrá desplegar sus sistemas de defensa aérea, drones y armas de misiles tácticos. Después de los últimos ataques israelíes contra el aeropuerto internacional de Damasco, la parte rusa condenó categóricamente las acciones de Israel. Los soldados de la cuarta división del ejército sirio bajo el mando del mayor general Maher al-Assad, hermano del presidente, han estado trabajando durante varios días para fortalecer una instalación militar en las cercanías del aeropuerto de Al-Masa, ubicado en la capital Damasco, cerca del Palacio Presidencial. Fuentes de Sana agregaron que la cuarta división comenzó el proceso de refuerzo ya el miércoles 10 de agosto, entregando bloques de concreto y carros con tierra al sitio, y también cavó túneles para crear una red de transporte subterráneo que pueda acomodar a personas y vehículos. La instalación militar, donde actualmente se está llevando a cabo el proceso de renovación, incluye salas de mando y depósitos de armas destinados al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, además de hangares utilizados para la producción y el desarrollo de armas y misiles, informa la edición israelí de Ensif.
Cabe destacar que relativamente recientemente en Israel insinuaron la disposición a atacar una de las residencias del presidente de Siria, lo que puede ser una referencia directa a la preparación para el aeródromo y el palacio presidencial. Israel vuelve a atacar a Tartus en Siria, donde está base de Rusia. El gobierno israelí ha vuelto a ejecutar ataques contra la ciudad portuaria de Tartus, oeste de Siria, donde se encuentra la base naval rusa, y el campo de Damasco. La agencia iraní de noticias Al-Alam ha informado este domingo de ataques de aviones de combate israelíes contra Tartus. Según el corresponsal de la fuente, misiles del gobierno han impactado las cercanías de la localidad. Por su parte, la agencia siria oficial de noticias, SANA, ha confirmado los bombardeos. Según la fuente, 3 soldados han perdido la vida y otros 3 resultaron heridos como consecuencia de esta agresión israelí con misiles desde el espacio aéreo libanés contra algunos puntos de las gobernaciones de la campiña de Damasco y Tartus. Una fuente militar ha dicho a SANA que aproximadamente a las 20:50, hora local, de esta noche, el enemigo israelí llevó a cabo una ofensiva aérea con misiles desde el sureste de Beirut, dirigida a ciertas áreas del campo de Damasco. Esto ha coincidido con otra ofensiva desde el mar, dirigida a algunos puntos al sur de la gobernación de Tartus. Estos ataques han provocado también pérdidas materiales. La fuente ha aseverado que las unidades de defensa aérea siria repelieron los misiles del enemigo israelí y derribaron algunos de ellos. En efecto, los medios estatales sirios reportan que las fuerzas sirias se han enfrentado a objetivos hostiles en Tartus y las montañas de Al-Kalamun cerca de la frontera con el Líbano, agregan. Tartus, que alberga un centro naval de mantenimiento técnico ruso, fue con anterioridad blanco de agresiones similares de Israel, las cuales fueron respondidas por la defensa antiaérea siria. A principios del pasado julio, la Cancillería de Rusia censuró firmemente los continuos ataques perpetrados por Israel contra Siria e instó a detenerlos de manera incondicional. Desde el estallido del conflicto en el país árabe en 2011, Israel ataca con frecuencia objetivos militares o civiles en el territorio sirio, usando el espacio aéreo del Líbano o los altos del Golán sirios ocupados. Damasco denuncia que estas agresiones constituyen una clara violación de las resoluciones internacionales, y ha advertido que responderá adecuadamente y a su debido tiempo los ataques israelíes. Israel acusa a Rusia de enviar armas a la resistencia palestina. Israel acusa a Rusia de suministrar armas a las facciones palestinas de la resistencia. Un señalamiento que Moscú rechaza. Las relaciones ruso-israelíes van hacia una mayor tensión, pese a que esta semana el presidente israelí, Isaac Herzog, se comunicó con su par ruso, Vladimir Putin, para rebajar las tiranteses. El contacto no fue del todo cordial, según filtraron fuentes cercanas al mandatario israelí, quien hizo la llamada telefónica a petición de su primer ministro, Yair Lapid, para tratar el cierre de la sede de la agencia judía en Moscú, organismo responsable de facilitar el traslado de los judíos rusos hacia Israel.
El periódico hebreo Maariv, citando a fuentes rusas no identificadas, indicó que durante la conversación, Herzog informó a Putin sobre envíos de armas que pasan por Rusia en su camino hacia las facciones armadas palestinas, pero los círculos del Kremlin lo negaron y dijeron: nunca se planteó el tema. El diario israelí agregó que el presidente ruso rechazó el supuesto envío de armas de origen ruso a los grupos de resistencia palestinos. No obstante, según el informe, Herzog afirmó que tenía información de inteligencia que indicaba la fuente y el camino que transcurren las armas hasta llegar a las organizaciones palestinas, además de pedirle a Putin que tomara medidas para bloquear las rutas del envío de armamento desde Rusia a Palestina. ¿Cómo inició la tensión? Las relaciones entre Moscú y el gobierno de Tel Aviv pasan por sus momentos difíciles tras el conflicto en Ucrania. Desde el comienzo de la operación militar rusa en el territorio ucraniano el 24 de febrero pasado, Moscú alerta que Israel respalda a los neonazis en Ucrania y ha advertido con responder tales ayudas a Kiev, si son confirmadas. En medio de esta tensión, el gobierno ruso envió a principios de julio una carta a la agencia judía, encargada de alentar la inmigración de judíos rusos hacia Israel, ordenando la detención de sus operaciones en el país euroasiático. Incluso el Ministerio de Justicia pidió oficialmente la disolución de dicha agencia. Además, una serie de organizaciones judías en Rusia han recibido cartas de advertencia similares del gobierno de Putin, sobre todo las que operan con fondos estadounidenses e israelíes, publicó el rotativo de Jerusalem Post.